Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la creyente y el incrédulo, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 1 al 11. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, te rogamos que con tu Santo Espíritu ilumines tu palabra, que ésta se haga carne en nosotros, que se haga parte de nuestro ser, para vivirla de una manera plena, total y comprometida, para dar así gloria a tu nombre. Te rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Juan nos dice que nuestro Señor Jesucristo está en una ciudad llamada Efraín, en el desierto de Judea, en unos cuantos días antes de la Pascua. Entonces, 6 días antes de esta fiesta, el Señor Jesús se dirige a Betania, un pueblo que está a solamente 3 kilómetros de Jerusalén. En Betania vive su amigo Lázaro, Marta y María, pero también hay un hombre llamado Simón el leproso, quien le invita a una comida. Veamos entonces qué sucede. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, en los evangelios sinópticos se nos dice que María puso perfume en la cabeza y en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Juan únicamente le interesa que María pone perfume en los pies de nuestro Señor Jesús y lo seca con sus cabellos. Como quiera que sea, no hay contradicción alguna. Los evangelistas escriben de acuerdo a la óptica de cada uno. Y por eso Dios nos ha dado 4 evangelios para complementar así una biografía lo más completa posible de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Un denario era el pago de un día de trabajo de un jornalero. Así que aquí serían algo así como 300 días de pago de salario. Un dinero que sí tiene cierto valor. Sigamos leyendo. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Pablo nos dice en sus cartas que un creyente ha nacido de nuevo, que las viejas cosas pasaron y todas son hechas nuevas. El creyente no puede seguir siendo, como en este caso Judas, un ladrón. Pablo nos dice en una de sus epístolas: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. El cristiano debe de cambiar su mentalidad, su actitud, sus aficiones. Debe de cambiar su forma de hablar, de comportamiento. Porque el arrepentimiento en el original griego es metanoia, que significa un cambio de mente, un giro de 180 grados. Por lo tanto, podemos ver que Judas no es un cristiano, no es un creyente. Judas había estado con el Señor Jesucristo cerca de 3 años. En esos 3 años, Judas vivió muchísimas
situaciones distintas, maravillosas, únicas, que solamente los apóstoles vivieron. Y esto era suficiente para que él hubiese creído en Jesús como su Salvador y Señor. Sin embargo, Judas no creía. Él vio cómo Jesús caminaba sobre las aguas del lago de Galilea. Vio cómo Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Vio cómo Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Vio cómo Jesús sanaba a leprosos, cómo daba de comer a más de 5,000 personas con tan solamente 5 panes. Convivió con Jesús en todas las circunstancias que fueron posibles, comiendo con Él, caminando con Él, durmiendo con Él, riendo, viajando a Jerusalén, a Galilea. Pero lamentablemente, el que veía a Jesús no veía a Jesús como el Salvador y como el Señor del creyente. Judas fue un incrédulo, siempre, todo el tiempo. ¿Por qué Dios permitió que Judas estuviese no con los discípulos, sino con los apóstoles? Porque Dios quiere dar su gracia y misericordia a todas las personas, y por eso Dios extiende nuestra vida y nos da el tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Pero llegado el momento, Dios decide que ya nuestro tiempo se acaba. Y una vez que cesa nuestra vida biológica, ya no hay más oportunidad. Aquí el Señor cercaba la vida de Judas, dándole gracia y misericordia, pero él la rechazó. Cuando Dios quitó ese cerco, entonces Judas lo que hizo fue ahorcarse. En lugar de pedirle a Dios perdón y misericordia, él se quitó la vida. Sigo leyendo. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Lázaro era un hombre muy conocido en Jerusalén. Cuando él murió, muchos judíos de Jerusalén fueron a Betania a consolar a María y Marta. En esta ocasión, muchos judíos, seguramente también de Jerusalén, viajaron a Betania, y nos va a decir el evangelista la razón, el motivo de ir a Betania a ver a Jesús, y también vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Habían hecho un concilio, un consejo entre los sacerdotes y los fariseos, poniéndose de acuerdo en asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora extendían este plan para matar a Lázaro. Y el motivo nos dice el evangelista: porque por causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vemos aquí, en esta historia, dos personalidades contrarias, diferentes. Una es María, que cuando llega Jesús a la cena, a la casa de Simón el leproso, María ofrece lo que ella tiene como lo más caro que puede ofrecerle al Señor Jesús, y es un costoso perfume de nardo puro. Dice que era 1 libra, algo así como medio kilo de perfume puro, muy costoso, aproximadamente unos 300 días de salario. Pero María daba lo mejor para su maestro.
y con este perfume lo ungió sin saber ella que estaba ungiendo el cuerpo de Jesús, preparándolo para la sepultura, que en 6 días más estaría Jesús en la cruz y luego sepultado en una cueva. Vemos otra persona que estuvo con Jesús más tiempo que María, que vio la gracia y la misericordia de Jesús con muchas personas más que María, que escuchó las enseñanzas de Jesús continuamente todos los días más que María, y sin embargo, este hombre, Judas, había cerrado su corazón a la verdad. Qué triste que actualmente hay gente que convive con nosotros los cristianos en la iglesia y que viven en medio de nosotros en los cultos, que nos acompañan en los bautizos, que van con nosotros a los días de fiesta, pero son personas que no creen genuinamente en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Esto, querido amigo, no debe de asustarte. Es algo que tiene que pasar. Y así Jesús nos lo enseñó con la parábola del trigo y la cizaña. Leamos. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores. Aquí vamos a ver más adelante cómo el Señor Jesús interpreta esta parábola. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Ahora viene la interpretación. Entonces dejó la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos, diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo, él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. En la parábola de la cizaña se nos explica que siempre va a haber gente que no pertenece al trigo, que no es trigo, no son los hijos de Dios. Ahora veamos cómo Pablo, el apóstol, nos dice qué había pasado con algunas de las personas que le acompañaban ministrando el Evangelio. Leo. En primera de Juan, vamos a leer primeramente Juan,
nos dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que aquellos que están en la iglesia y salen y nunca más regresan, si no se pierden, esto significa que no eran de nosotros. No es que la salvación se pierda, sino que esa gente nunca había sido un cristiano verdadero, genuino, sincero. Ahora veamos en Timoteo 4:10 cómo Pablo escribe: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Demas había sido un colaborador de Pablo, un hombre que había estado codo a codo con Pablo predicando el Evangelio. Este hombre que predicaba el Evangelio, este hombre que conocía de la palabra de Dios, se fue al mundo, porque no era un cristiano genuino. Termino de leer. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, aquí apenas está la iglesia caminando, la iglesia naciente, tiene unos 20, 30 años, y ya vemos que hay gente que está en iglesia, pero que no es cristiana. Así como Judas, que estaba con Jesús, pero no era de Jesús. Sigamos leyendo. En Corintios, nuevamente Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Obligadamente, aquel que es un cristiano genuino va a tener un cambio radical en su estilo de vida. Ciertamente, podrá tropezar. Así sucedió con Pedro cuando negó al Señor Jesús, y no una vez, sino hasta en 3 ocasiones. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo restauró, porque es un cristiano genuino. Tú y yo podemos tropezar, podemos fracasar, podemos pecar, pero no es nuestro estilo de vida. No estamos pecando continua o constantemente. Entonces, Pablo nos dice que al ser una nueva criatura, el estilo de vida ya viejo ya pasó, y ahora tenemos otro estilo de vivir. Leamos. En Romanos 8:1 nos dice lo siguiente, nuevamente Pablo: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y después nos dice, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que realmente están viviendo, agradando al Padre, siendo guiados por el Espíritu Santo, y no haciendo la voluntad propia, sino la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo así nos enseñó. Él siempre hizo la voluntad del Padre, y nosotros como discípulos de Jesús siempre debemos de hacer la voluntad del Padre. Preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y llevarla a cabo. Leamos. En Juan 15, 4-5 dice lo siguiente el Señor Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros, en ustedes. Como el sarmiento o la ramita no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y después Jesús dice muy claramente: porque separados de mí
nada podéis hacer. Así que el hombre espiritual, el hombre que es guiado, llevado por el Espíritu Santo, es porque está en Jesús y podemos dar fruto que permanece. Pero el hombre que no está en Jesús no puede dar fruto. Y entonces esa persona en algún momento dado saldrá del medio de la iglesia. Podrá haber estado ahí años, pero esa persona no fue un creyente genuino, verdadero. Entonces vemos que en la vida cristiana hay dos tipos de personas: los creyentes como María y los incrédulos como Judas. Judas, vuelvo a decir, estuvo mucho más tiempo con Jesús, oyéndolo más, viéndolo más, haciendo sus milagros. Y sin embargo, eso no fue suficiente. Así, bueno, pues, dice Pablo que nos examinemos a nosotros mismos para no ser reprobados. Tú que me estás viendo, que eres creyente, ¿realmente estás en Jesús? ¿Tu estilo de vida dice que tú eres cristiano? ¿Buscas de Dios con tu corazón de una manera sincera? ¿O eres una persona religiosa que solamente ha cambiado de religión? Dios nos ayude y nos bendiga. Oremos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias te damos por tu amado Jesús, por tu Santo Espíritu, por tu bendita palabra. Ayúdanos a escudriñarnos y a entender que si no estamos en ti, vengamos sinceramente a ti y ponernos a cuentas, rogándote tu perdón, tu misericordia y tu gracia. En el santo nombre de nuestro amado Jesucristo te bendecimos y te damos gracias. Amén. Querido amigo, gracias por acompañarnos los martes a las 6 de la tarde en oración virtual. Te rogamos todos los martes 6 de la tarde en Facebook Live nos acompañes y nos hagas conocer tus peticiones a Dios para, juntamente contigo, presentárselas al Señor. Estamos en YouTube, en Facebook, en Telegram y en WhatsApp. Acuérdate que todos los martes, jueves y sábados estamos aquí a las 7 de la noche. Por favor, ve los videos anteriores, comparte con tus amistades, tus familiares y muchas gracias. Dios te bendiga.